todas y todos. Cuando me invitaron y me dieron este tema tan grande y tan complejo al mismo tiempo, como lo dice su nombre, de repente tuve que hacer un ejercicio de reflexión bastante detallado sobre cómo aprovechar esta conversación, este espacio, este encuentro para dejar un mensaje sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva. Entonces, van a ver un poco ese tamiz a lo largo de la conferencia. Espero no durar una hora, espero poder agilizarlo y también que en algún momento y a lo largo de la presentación ustedes puedan participar. Yo soy docente y realmente disfruto más y muchísimo cuando esto se vuelve una conversación y no tanto un monólogo. Así que más que invitados e invitadas a levantar la mano y tener nuestros espacios de intercambio a lo largo de la presentación y por supuesto también al final. Les decía entonces que repasemos un poquito los elementos del titular que tiene esta conferencia, un diagnóstico y una discusión sobre la complejidad institucional del Estado de Costa Rica. Entiendo que hay personas de acá que no son costarricenses o no residen en el país, entonces si alguno tiene una consulta particular porque me refiero a algo muy generalizado que los ticos y las ticas comprendamos nada más, me lo piden por favor y yo con mucho gusto aclaro. Y traigo para esta presentación 5 puntos para que las consideremos. Vamos primero a plantear unas nociones, unos puntos de partida, una base común donde comprendamos un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de institucionalidad y el Estado. Vamos a hacer luego unas consideraciones sobre el desarrollo institucional de nuestro país, cómo se ha dado y qué explicaciones tiene. También vamos a tener un espacio para detallarles a todos y todas ustedes un poco la organización del Estado costarricense y cómo comprenderla, pues nos ayuda a entender muchísimo de sus principales retos. Vamos a hablar también un poquito del diagnóstico que hace la OCDE a propósito de la incorporación de nuestro país a esta organización internacional y las recomendaciones que han hecho respecto a la buena gobernanza pública. Y finalmente discutir un poquito sobre el sistema político en este diseño del Estado que queremos tener. Vamos entonces un poquito a hablar de dónde iniciamos y cuáles son elementos claves que tenemos que comprender cuando hablamos de la complejidad del Estado costarricense o de cualquier Estado en general que se denomine democrático. Tenemos que partir primero del hecho de que la institucionalidad garantiza o contribuye a la estabilidad democrática de los países, porque sostiene lo que muchos autores llaman o denominan la promesa democrática. Ya eso lo vamos a ver un poquito con más detalle en la siguiente filmina, pero tenemos que comprender, tratar de tener como punto de partida que una institucionalidad ágil, fuerte, capaz, nos ayuda a todas y todos los ciudadanos a cumplir las metas que nos proponemos como individuos y por supuesto también como colectivo. La institucionalidad del Estado, del sector público, entendida como una constante en el imaginario costarricense, en la vida de cada persona. Acá por eso pongo un dibujo de una escuela, lo que parece ser un centro educativo, ninguno en particular, pero de alguna manera nuestra vida a lo largo de los distintos ciclos por los que pasamos, el Estado está presente, ya sea en un hospital público donde nacemos, en una escuela donde nos educamos, también pública o semi-privada, o privada inclusive, hay un rol ahí del Estado fundamental. Cuando hacemos un programa de fortalecimiento de nuestras capacidades profesionales auspiciado, por ejemplo, por un Ministerio de Trabajo, cuando recibimos asistencia como personas adultas mayores de una instancia como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, entre otros. El Estado, en el tanto caminemos sobre calles públicas y andemos en carros sobre calles públicas, estamos recibiendo de alguna manera de su parte algún servicio o algún producto. ¿Qué pasa con esta institucionalidad? También está en constante transformación,
porque no siempre necesitamos los mismos productos o estos mismos servicios, cambiamos como seres humanos, el sistema internacional determina causales que hacen necesario ajustar el Estado, por ejemplo. El Estado tiene que responder también a lo que la ciudadanía exige o a las necesidades cambiantes de esta. Entonces no podemos pensar en el Estado como una cuestión estática, sino como una cuestión en constante transformación. También la institucionalidad como punto de partida para el desarrollo sostenible y por último que la institucionalidad se encuentra articulada a través de la planificación desde las instancias de representación política. Eso ahora suena muy etéreo, creo que podemos comprenderlo más en esta gráfica que simplifica y resume un poco cómo en las instancias democráticas, en las instituciones democráticas, buscamos o qué buscamos en los países democráticos de esta institucionalidad pública o del Estado. Tenemos problemas públicos, problemas que no son de Eugenia ni son de Jensi y Ronald, sino que son problemas de todos y todas. Son problemas que compartimos, problemas sobre los que nuestra vida se ve afectada para mal normalmente, porque ahí es cuando percibimos más fácilmente que existe esa limitación, ese obstáculo, esta insuficiencia. Y hacemos estos problemas públicos no solo porque los podemos identificar todos y todas, sino porque además los podemos debatir en las instancias sociales y políticas. ¿Qué hace a un problema público? La condición de que deja la esfera privada, la esfera de lo que pasa dentro de mi hogar y se traslada a la de muchísimos otros hogares y a la de muchísimas otras realidades de personas que viven en la misma comunidad, en la misma provincia, en el mismo país, en la misma región, alrededor del mismo río u otras características que podamos encontrar. ¿Qué además lo hace público? Que lo podemos hablar, lo podemos discutir, podemos manifestar cómo nos afecta y también construir soluciones a su alrededor. ¿Qué hemos diseñado en la institucionalidad democrática para resolver los problemas públicos? Un sistema político que está integrado por las distintas instancias de representación política que direccionan, las distintas instancias de representación política. Cuando pensamos en estas instancias tenemos que referirnos, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, que la elegimos todos y todas en su composición, a todas las instancias que componen el Poder Ejecutivo, cuyo director, gran director o quien orquesta este Poder Ejecutivo es el presidente o quien ejerza la presidencia de la República. Pensamos en un sistema que como ciudadanos y ciudadanas que tenemos capacidad de dialogar sobre nuestros problemas públicos, también podemos elegir cómo resolverlos o quién nos va a ayudar a resolverlos. Para eso, asistimos a elecciones cada 4 años, renovamos autoridades y también diseñamos intervenciones públicas a través de los procesos de planificación que cada instancia de representación lleva adelante para resolver los distintos problemas. ¿En qué se traduce esa planificación y también la presupuestación? Es decir, la identificación de recursos públicos para resolverlas, en cómo hayamos definido el problema público y cómo lo querramos solucionar. Lo transformamos de esta manera en políticas o intervenciones públicas más pequeñas, políticas públicas, definiciones de Estado. A veces es una ley, por ejemplo, que opera como una política pública. A veces es un programa de gobierno, como Avancemos, que tiene que ver con la educación de este país, o como un programa público, como en su momento fue el Bono Proteger, para apoyar a las personas en mayor vulnerabilidad durante el COVID. Esta responsabilidad sobre planificar y ejecutar los fondos públicos para resolver y atender los problemas públicos recae sobre esta institucionalidad y este Estado que hemos diseñado para tal fin. En este pequeño gráfico, que es una sobresimplificación, tenemos que entender la relevancia
de nuestra participación en el diálogo social y político alrededor de los problemas que nos aquejan, el rol que también tenemos en las instancias políticas de representación, cuando votamos, cuando nos postulamos para ser electos, electas, y de repente también cuando somos funcionarios públicos o beneficiarios de ciertos servicios del Estado que no requieren que les evaluemos, que los mejoremos y que no abusemos también de ellos, que eso es un principio fundamental. No sé si tenemos alguna duda destacada sobre esta gráfica que viene a ser como una base sobre la que vamos a entender el resto de esta conferencia. Si tenemos una duda hasta aquí, es importante resolverla antes. Veo que no tenemos reacciones. Ok, vamos avanzando, entonces súper bien. Voy a volver entonces, después de haber explicado esta gráfica, a los principios de partida. Entonces entendemos la institucionalidad como una posibilidad de fortalecer la promesa democrática en el tanto y cuanto confiamos en quienes operan y en quienes conforman las instancias de representación política para definir intervenciones públicas que nos facilitan o resuelven problemas que sufrimos todos y todas. Me encantaría leer en el chat de esta conferencia que me cuenten cuáles son, para su criterio, cuáles son problemas públicos, problemas que compartimos todos y todas, Guillermo, Claudio, don Alexis, Ronald. ¿Cuál es un problema, doña Adela, doña Norma? ¿Cuáles son problemas que que sufrimos todos y todas y que de repente debemos exigir o ya exigimos al sistema político que los resuelva? Algunas participaciones, a ver, no todos al mismo tiempo, por favor. Me encantaría leerles. Problemas que debatimos públicamente, que somos capaces de encontrarle distintas perspectivas cuando las hablamos. Ajá, bueno, doña Adela acá plantea la deficiencia en la educación, muy importante. Ahora más tarde van a poder también discutir este respecto. La necesidad de trabajo, educación, seguridad, las migraciones, el deterioro de las vías, el ejemplo de lo que vive la ciudadanía de San Carlos, educación, trabajo y seguridad, infraestructura. Exactamente, esos son temas, todos los que citaron son temáticas que tienen la característica de ser temáticas de interés o de índole pública. Y esto se relaciona con que las personas que tenemos este diálogo social y político definimos como prioridades para este sistema político que tiene el deber de transformar en planificación e en intervenciones públicas su quehacer. ¿Ok? A ver qué más tenemos por acá. Servicios públicos, aumento de la pobreza, desigualdad, ingobernabilidad. Todos estos corresponden, a problemas públicos muy claramente identificados. Muchas gracias. Les decía también que en las perspectivas o en las agendas globales de desarrollo, como es el caso de esta agenda, no sé si se la conoce, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha definido Naciones Unidas en el conjunto de los países que forman parte de esta organización, como la agenda modelo sobre lo que debemos aspirar a lograr para todas las personas, para el planeta, para asegurar la prosperidad de manera conjunta y garantizar la paz. Esta agenda, que si no la conocen les invito a que puedan profundizar sobre las indicaciones que tiene para los distintos países en vías de desarrollo y países que ya se encuentran muchísimo más adelantados. Sobre su base, en su base, está sustentada sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que nos recuerda la importancia de contar con instituciones sólidas, instituciones libres de corrupción, instituciones donde se logre con eficacia y eficiencia los objetivos planteados y, por supuesto, que pueda garantizar esta institucionalidad, el bienestar, el desarrollo para todos estos demás objetivos. ¿Para qué? Para que contemos con agua limpia y saneamiento, para que todas y todas las personas puedan contar con agua potable cuando requieran tomar un vaso de agua, pero que también los ríos y los mares estén limpios para las especies
animales con las que convivimos. Para que las personas reciban educación de calidad, necesitamos como base, como punto de partida también, esta institucionalidad que sea sólida, que sea coherente y que sea capaz de atender la promesa democrática. Entonces, la promesa democrática entendido como el depósito de nuestra confianza, la confianza de la ciudadanía en las instancias del sistema político para resolver. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Quienes estén en una computadora lo pueden hacer con facilidad. Tratemos de salir un momento de esta conferencia y entrar al siguiente enlace, www.menti, como de menta, menti en vez de menta, menti.com. Y ahí les va a aparecer una barra para incluir un código que les va a hacer una serie de preguntas que vamos a poder revisar en público sus respuestas. Pudieron entrar a menti.com, el código es 84 53 34 75. Vayamos ingresando. Voy a ponerles acá el enlace en el chat por si alguien quiere entrar directamente desde acá, que pueden hacerlo de manera directa. Si ya ingresaron, voy a compartir entonces el navegador para ir viendo sus respuestas. Se les van a presentar dos preguntas sobre las que me gustaría conocer las respuestas que tengamos todos y cada uno de las personas que participamos hoy acá. A ver, ya veo que hay gente incorporando sus respuestas. Ya voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo los resultados. 3 instituciones públicas de las que reciba usted servicios o productos. Ajá, tenemos JACE, que es la IA, la Caja, la Municipalidad, el ICE, el MEP, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ajá, ¿cuáles otras? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos más de 47 personas en esta reunión. El código, ya se los repito, 84 53 3475. Ahí se los agregué también en el chat. 8453 3475. No se vale copiar respuestas. A ver. Ajá. Bueno, unos me pusieron más de 3. Muchas gracias. Va a ser muy valioso también. Ya tenemos la primera fila llena. Ah, tenemos el IAFA. Muy importante. Esta es nueva, no había salido. Y el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia. La Fiscalía General de la República, interesante en este contexto, además donde tenemos que elegir a las personas fiscales. Y de repente acá tengo otra pregunta de diagnóstico con ustedes, que es la segunda pregunta. Me gustaría que me cuenten un poco cuántas instituciones consideran ustedes que existen en nuestro sector público costarricense. Aquí nombramos algunas en la pregunta anterior, es más, voy a devolverme para que las recuerden. Ahí hay varias repetidas, ¿verdad? ¿Cuántas instituciones existen en el sector público de Costa Rica? A ver, somos 47 personas en este espacio y tenemos poquitas respuestas. Todos y todas los que puedan participar, vamos a esperarlos. Se nos unió don Gregory, no se preocupe. A ver, vamos a ver, va ganando entre 100 y 200 instituciones. Nos hacen falta bastantes personas todavía de participar. Vamos a darles chance. Buenas noches, disculpe, ¿puedes colocar el enlace si me hace el favor? Está en el chat, pero es muy sencillo, te lo dicto. No lo puedo proyectar en este momento. Es www.menti, como el té de menta, pero
en vez de una A, una I de iglesia, menti.com. ¿Cuántos criterios tenemos ya? Nos hacen falta, veamos, llevamos 20 personas nada más, somos 50 en este chat. A ver, ¿quién más quiere sumarse a las respuestas de esta gran pregunta que tiene que ver con la noción que tenemos de qué tan grande en realidad es nuestro estado? Después de haber repasado un poquito de cuáles instituciones recibimos servicios y recibimos bienes, pero sobre todo y particularmente servicios. Ajá. Vamos a ver, tenemos 21 participaciones. Bueno, tal vez para no atrasarnos tanto más, vamos a quedarnos acá con este gráfico. Tenemos que 12 personas consideran que hay entre 100 y 200 instituciones, 5 entre 0 y 100 instituciones, esta es más la realidad panameña. Entre 200 y 300 instituciones tenemos un voto y entre 300 y 400 instituciones tenemos 4 votos. Acá es importante, ajá. En este caso, tal vez aquí doña Anita está comentando el tema de las escuelas. Las escuelas no las sumamos como un agregado dentro del Ministerio de Educación Pública, por aquello, porque si no el número ascendería a más de 4,000 centros educativos. Vamos entonces a quedarnos con este panorama. Recuerden dónde depositaron su voto para lo que continúa en esta presentación. Como les decía entonces, es muy sencillo, aunque a veces no lo reflexionemos tanto, tener claridad sobre cuáles instituciones del Estado y cómo ese Estado está cerca de nosotros y nosotras y cómo nos provee servicios. Ese Estado, como les venía diciendo al inicio, ya casi les cuento cuántas instituciones hay, este es un secreto para más adelante, ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de la historia que determinan su configuración. En este gráfico podemos ver que el número de instituciones que tenemos entre las que convivimos rondaba en 2016 alrededor de 330 instituciones que siempre, si ven los periodos de tiempo, son décadas en este caso, siempre fueron en crecimiento y no solo fueron en crecimiento, sino que respondieron a un modelo de Estado que definimos, el Estado. Por ejemplo, antes de 1940 era un Estado un poco más débil, donde predominaba sobre todo la organización local, ¿verdad? Las municipalidades después volvieron a crecer hasta la década de los 70. Este modelo de desarrollo determinó el crecimiento vertiginoso de la organización estatal desde comienzos del siglo XXI. Y nos da muestra, digamos, cómo este Estado se ha venido transformando según el número de instituciones que se han venido creando o cambiando en cada uno de estos periodos históricos. Periodos históricos en los que como sociedad, a través de los sistemas de representación formales, nos ponemos metas de desarrollo, metas de logro colectivo y de logro nacional. Vean estos datos que aporta por acá un estudio en mi plan de 2018, que creo que puede ser de profundo interés para ustedes y que al finalizar la presentación también les ponga la referencia, donde aporta que más del 60% de los ministerios fueron creados, no solo los ministerios, sino órganos desconcentrados, empresas públicas, entes públicos no estatales, fueron creadas posterior a la década de los 60, en la búsqueda de un Estado benefactor, un Estado que nos protegiera a nivel social. En los últimos 16 años, los órganos desconcentrados a ministerios ha sido el tipo de institución que más ha aumentado. Ya vamos a conocer los tipos de instituciones. Y lo que más abunda, los entes públicos no estatales, como configuración, ha sido la creación en los últimos años de alrededor de 31 colegios profesionales, que también habla de cómo se han creado y se han desarrollado profesiones a lo largo y ancho de nuestro país, también en nuestra academia. Ya llegando más a la época actual, cuando hablamos de factores condicionantes que han transformado el Estado como los conocemos,
Volvemos a la década de los 90, donde la apertura, la consolidación del modelo de apertura comercial significó una transformación del Estado en el tanto y cuanto procuramos la creación de instituciones como Procomer, como COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior y la promotora costarricense de Comercio Exterior, de la mano con alianzas público-privadas, y hemos puesto además cuidadoso, a partir de esa década, pusimos cuidadoso detalle a otros proyectos, como por ejemplo la mejora de los idiomas en la educación y otro tipo de transformaciones que vienen de la mano de este modelo de Estado. En la década de los 90 también transforma un poco el Estado, la recomposición del sistema de partidos políticos. Más adelante en la presentación vamos a volver sobre ese punto. Y otro factor condicionante de esta década fue el tema de la desconcentración del Poder Ejecutivo hacia la creación de instancias que no necesariamente son ministerios, como les decía anteriormente, sino que tienen otras formas jurídicas de crearse la vida pública. Tenemos en este siglo, en este siglo, tenemos otras nuevas tendencias con las que estamos más familiarizados, las que tenemos ahora y que podemos y palpamos recientemente, que han venido transformando el Estado como lo conocemos, la situación crónica del déficit fiscal desde hace más de 8 años, por lo menos 8 o 10 años. La incorporación de Costa Rica a la OCDE va a ser un factor condicionante de la transformación, en tanto este organismo internacional pone parámetros respecto a la buena gobernanza y también establece buenas prácticas internacionales para mejorar la entrega de resultados a la ciudadanía. El shock del COVID-19 y lo que nos va a enseñar respecto a la institucionalidad, la discusión sobre el financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, que depende hoy por hoy de la planilla del Estado, son temas que la crisis del COVID-19 nos pone sobre la mesa. Y por supuesto, los acuerdos que se están buscando y que se están definiendo en conjunto con el Fondo Monetario Internacional también van a afectar van a condicionar la institucionalidad, en el tanto refieren estos acuerdos a cómo financiar el Estado que queremos tener. Y ahora conozcamos un poquito más este Estado para poder decir cómo queremos transformarlo y cómo queremos tenerlo más hacia futuro. La respuesta correcta es que hoy por hoy tenemos 321 instituciones públicas en el conteo de julio del 2021. No sé si para alguno o alguna fue una sorpresa o un shock, o es información ya ampliamente conocida. Hay gente que ya aquí nos está comentando en el chat. Son más de 300 instituciones las que complejizan el Estado costarricense. Además se dividen según tipologías que vamos a repasar muy rápidamente. Tenemos 3 poderes del Estado. Entendemos que el Estado se organiza en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 18 ministerios que responden al direccionamiento del Poder Ejecutivo, con 67 órganos adscritos, es decir, instancias que responden a su liderazgo, que también son instancias públicas. 34 instituciones autónomas y sus respectivos órganos adscritos. Tenemos 10 instituciones semiautónomas, 90 gobiernos locales o corporaciones municipales, 17 empresas públicas estatales, 9 empresas públicas no estatales, 52 entes públicos no estatales y 8 instituciones de otro tipo. Este es como lo reconocemos. Vamos a profundizar un poquito en estos cuadritos. Y para conocerlo y interpretarlo mejor y poder comprenderlo, la división que hacemos sobre el Estado la dividimos en 2 formas. La administración centralizada, que es la que conocemos como los ministerios, y la administración descentralizada, que se divide en la administración descentralizada institucional y la administración descentralizada territorial. Estas divisiones nos facilitan comprender un poco más cómo se organiza el Estado. Vamos a seguir profundizando. Y esta división de administración centralizada y descentralizada la define nuestra Ley General de Administración Pública, que también nos ayuda a entender conceptos alrededor de la gestión de los asuntos públicos. Vamos a seguir avanzando. Les decía entonces, la administración centralizada está conformada por 18 ministerios y sus órganos adscritos,
que tienen desconcentración mínima y máxima, es decir, que tienen más capacidad de autogobernarse o menos. Estos órganos adscritos, es interesante que no todos los ministerios cuentan con órganos adscritos, solo 12 de ellos cuentan con este tipo de figuras dentro de su organización, y los 67 órganos adscritos que veíamos en las filminas anteriores se distribuyen únicamente entre 12 ministerios. Esto es interesantísimo porque habla del nivel de desarrollo institucional de cada una de las temáticas de gobierno en las cuales nos desempeñamos o en las cuales hay una incidencia pública en nuestras vidas. El ministerio que más órganos adscritos tiene es el Ministerio de Cultura y Juventud. Esa es una noticia, eso es un tema que pocas personas conocen. La persona que ostenta el Ministerio de Cultura y Juventud, el cargo de ministro o ministra, que es finalmente quien tiene la responsabilidad del ramo, del grupo, de todos estos órganos adscritos y la dirección de esta temática a nivel del Poder Ejecutivo, participa de más de 6 juntas directivas de las que es parte en sus órganos adscritos. El MINAI y el Ministerio de Salud son las otras 2 instituciones que tienen 9 órganos adscritos, son las que tienen más después del Ministerio de Cultura y Juventud. A partir ahora, por ejemplo, del tema de la COVID-19, aprendimos que el Ministerio de Salud tiene un instituto que se llama INCIENSA, por ejemplo. Ese es un órgano adscrito al Ministerio de Salud y por tanto responde al direccionamiento político y administrativo que le brinda el ministro del ramo. Eso es muy importante tenerlo claro. Un ejemplo clásico de los órganos adscritos a un ministerio es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que lo conocemos muchísimo y que ha estado muy en boga a propósito de los actos de corrupción alrededor de la adquisición y las compras públicas, que tiene 6 órganos adscritos, como lo son el COSEBI, el Consejo de Transporte Público, el Consejo Nacional de Concesiones, el Consejo Nacional de Vialidad, el Consejo Técnico de Aviación Civil y el Tribunal Administrativo de Transporte, como órganos que responden al direccionamiento político del ministerio, pero que tienen su propia estructura de gobernanza interna, ¿verdad? Este es un ejemplo clásico, un ejemplo además muy cuestionado recientemente, que espero que les ayude a ilustrar esta complejidad que vemos. Acá tenemos todos los tipos de instituciones que son parte de la administración descentralizada institucional. Acá tenemos, por ejemplo, empresas públicas estatales y empresas públicas no estatales. Acá la definición tiene que ver con quién es el dueño del capital, ¿verdad? Entes públicos no estatales. Acá entran los colegios profesionales, que son entes públicos también. Las instituciones autónomas que tienen sus propios órganos adscritos, unas que conocemos muchísimo en nuestra vida, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social es una institución autónoma. Hay instituciones que tienen un poco menos de autonomía y por eso las llamamos semi-autónomas. Y esta tipología que nos permite ilustrar cómo entender y cómo se dividen esas 323 instituciones públicas que se direccionan desde el sistema político para actuar en favor de la ciudadanía. Por último, tenemos la administración descentralizada territorial. Este es el área en el que yo trabajo, así que es de las que más me gusta. Responde a la división política administrativa del Estado costarricense. Recuerden que cada cantón en este país tiene un gobierno local para un total de básicamente 82 cantones, próximamente serán 83, con la llegada de Monteverde a la categoría de cantón, tendrá que contar con un gobierno local y una municipalidad, que es su contraparte administrativa. Para cada cantón, además, hay toda una estructura que cuenta con la alcaldía y el consejo municipal, que es la forma en la que se toman las decisiones, son quienes tienen la responsabilidad y la batuta del direccionamiento político, que además esa responsabilidad se las damos también desde el voto popular. Es decir, en la administración descentralizada territorial tenemos no solo una categoría más de instituciones, sino el segundo nivel de gobierno en Costa Rica. Los países federales como México, por ejemplo,
tienen niveles intermedios de gobierno entre la municipalidad y el gobierno central. En el caso de Costa Rica solo contamos, por ser un país unitario bastante pequeño, con 2 instancias de gobierno, la municipalidad en cada cantón y el gobierno central, que lo conocemos a través de los 3 poderes. Como les decía, recientemente ha vuelto un poco la tendencia a la creación de cantones. Eran 80 cantones hasta 1970 en que se crea Garavito, y se suma Río Cuarto en el 2014 y Monteverde se sumará en 2024 para alcanzar 83 municipalidades, 83 cantones o gobiernos locales. Para 8 distritos en particular, Cóbano, Lepanto, Monteverde, Paquera, bueno, Monteverde ya no, Paquera, Tucurrique, Peñas Blancas, Colorado, tenemos otra forma de gobierno que es el Consejo Municipal de Distrito, que es una organización distrital que cuenta también con una intendencia. Todas estas instancias descentralizadas coordinan con la administración centralizada. Pero ahora ustedes me dirán, bueno, son 323 instituciones, todas muy distintas, todas dispersas. ¿Cómo se ponen de acuerdo y cómo accionan? Lo hacen a través de instrumentos de planificación y del Sistema Nacional de Planificación que contamos en el Estado, y se organiza para los efectos una división de sectores de gobierno que facilita llevar adelante la tarea de poner en funcionamiento el Estado a favor de la ciudadanía. La organización de sectores nos permite entonces establecer, según el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, que es el que crea y organiza estos sectores, una coordinación desde el Ministerio de Planificación y Política Económica que debería estar acompañada de una coordinación también del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Presidencia. Entonces, actualmente todo este conjunto de instituciones se organizan en 16 sectores, sobre todo las instituciones de la administración centralizada, no tanto de la descentralizada territorial, sino la más institucional. Y el Poder Ejecutivo ejerce una rectoría a partir de el ministro o la ministra del ramo. Entonces, vamos a irlos viendo. Cada uno de estos sectores tiene metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo que buscan rendir cuentas sobre la calidad de los servicios y la calidad de respuestas que le estamos dando a la ciudadanía. Estos son algunos de los 16 sectores, son bastantes, se los dejo acá como para que lo tomen por referencia. En el sector educativo, por ejemplo, está el Colegio Universitario de Cartago considerado dentro de este sector, así como el Ministerio de Educación Pública, quien ejerce la rectoría. En el sector de salud, nutrición y deporte, la rectoría la ejerce el Ministerio de Salud, el ministro o ministra de Salud. Ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial, la rectoría la ejerce el MINAE, y a partir de esa rectoría organiza las acciones de toda la administración centralizada y la administración descentralizada institucional. Tenemos el sector de cultura y juventud, que está liderado por el Ministerio de Cultura. Todo lo que tiene que ver con la hacienda pública dirigido por el Ministerio de Hacienda, entre otros. Acá tenemos los otros sectores, que son los que se definen actualmente. Para completar este esquema de los 16 subgrupos en los que se definen estas instituciones. Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Economía es el que lo dirige. Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el MEIC. Seguridad Ciudadana y Justicia, el Ministerio de Seguridad. Y ahí, por ejemplo, es un tema muy interesante cómo seguridad y justicia comparten dentro de este mismo sector, siendo los 2 ministerios. Política internacional le corresponde a la Cancillería. Vivienda y asentamientos humanos, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Y toda esta organización la define cada 4 años el gobierno de turno para llevar adelante sus políticas públicas, para llevar adelante la solución de estos problemas públicos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que, desde mi perspectiva, hace que esta organización sea aún más compleja? No solo el número de instituciones, sino el hecho de que cada 4 años perfectamente puede llegar alguien al gobierno y decir, no, mire, es que vivienda y asentamientos humanos debería ser parte del sector de desarrollo humano, porque ¿cómo va a haber desarrollo humano si no hay vivienda? O alguien puede tener una perspectiva más bien de que la vivienda es el fundamento de lograr el desarrollo.
Entonces, de repente, estas visiones ideológicas conceptuales se encuentran con un Estado que hay que organizarlo y que podemos, a criterio de las autoridades políticas, reorganizarlo, y eso dificulta muchísimo el ejercicio del gobierno y el ejercicio, y la implementación de políticas, programas y proyectos que se traduzcan en beneficios para la ciudadanía. Y bueno, además, esto lo voy a ver muy por encima porque es un tema tedioso que no a todo el mundo le gusta. Tenemos un tema de distribución de los recursos para llevar adelante las políticas públicas. En los presupuestos, esto es un gráfico que la Contraloría General de la República saca todos los años, cada vez que hace una revisión de los presupuestos públicos de toda la institucionalidad y el sector público costarricense. Y podemos evidenciar dónde hay disparidades impresionantes entre cómo se financia cada sector. Por ejemplo, vean cómo el 2% de los presupuestos públicos corresponde a lo que pueda hacer el gobierno local, las 90 corporaciones municipales, 82 municipalidades y 8 consejos municipales de distrito, y cómo hay una disparidad con el 42% de los recursos que concentra el gobierno central. Cómo entonces también hay instituciones descentralizadas que tienen también un porcentaje muy grande de los recursos y muchísimo más que otras instancias. Esta división de los recursos del Estado no solo ha estado comprometida a lo largo de los años, sino que siempre ha dado cuenta de una disparidad muy importante respecto a las responsabilidades que cada nivel de gobierno o cada institución tiene respecto a los derechos de las personas. Voy a ponerles un ejemplo. El Ministerio de Educación Pública, que cabe dentro del concepto de gobierno de la República, tiene una garantía constitucional establecida así hace algunos años de que el Estado tiene que procurar garantizar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación anualmente. O sea, que el 8% de nuestro Producto Interno Bruto lo dediquemos a la educación. Y entonces de repente hay normas establecidas pétreas que son muy complejas de cambiar, que no ponen sobre la mesa las dificultades de financiamiento del Estado. Y esto lo digo no porque esté bien o mal ese 8%, sino que el Estado no ha logrado llegar a este 8% de destino de los recursos a la educación, termina siendo una aspiración, pero además hay una serie de compromisos que obligan a Costa Rica, según el último diagnóstico de la organización, la OCDE, a que tiene comprometido como Estado costarricense el 95% de los ingresos del Estado. Es decir, el 95% de los recursos con los que cuenta el Estado año con año ya están comprometidos por disposiciones normativas, destinos específicos, normas constitucionales y obligaciones de otro tipo, infinitas y dificilísimas de enlistar además. Entonces, esta institucionalidad que tiene que dar respuesta a la institucionalidad, a la promesa democrática que hicimos cuando depositamos nuestro voto y confiamos que nuestro voto iba a elegir personas que cumplieran con sus planes de gobierno, encuentra no solo en este momento un porcentaje de deuda muy importante, sino también una serie de compromisos adquiridos que dificultan muchísimo la gestión del gobierno. Y no por justificar a ningún gobierno en particular, porque también existen mecanismos para resolver esas vías. ¿Qué nos ha criticado? Nos ha dicho la OCDE como instancia, como organismo internacional, emblema de las buenas prácticas internacionales, conocido de manera muy, podría decir, injusta, como el Club de los Países Ricos, sobre cuál es nuestra situación de gobierno, la complejidad de nuestro Estado, cómo nos va en esto de entregarle servicios y productos a la gente. Pues nos hace un diagnóstico muy claro, que esto es básicamente lo que vengo repitiendo desde el inicio. Tenemos una administración pública con una altísima fragmentación. Tenemos 323 instituciones públicas que dificultan al gobierno la capacidad de maniobra, es decir, que como cada una de estas instancias tienen regímenes de autonomías
distintos y desconcentraciones máximas o mínimas hacen muy complejo el ejercicio del gobierno y además dificultan a todas las personas, pero sobre todo a los funcionarios y funcionarias públicas, rendir cuentas y a nosotros como ciudadanos pedirlas, porque las funciones están dispersas, en ocasiones duplicadas, también en ocasiones altamente fragmentadas, y entonces buscamos responsables y cuesta muchísimo encontrarlos. También una crítica que se hacía en 2015, que esta es una crítica que ya se ha venido resolviendo bastante, tiene que ver con que un alto porcentaje del presupuesto se maneja fuera del direccionamiento del Ministerio de Hacienda y no es revisado por la Asamblea Legislativa. Eso cambió recientemente, ahora el presupuesto nacional incluye también los presupuestos de los órganos desconcentrados, ya no solo del ministerio como una instancia que transfiere recursos a los órganos desconcentrados y que mantiene a sus órganos, sino que también estos órganos deben organizarse y ser incluidos dentro del presupuesto nacional. De esa manera, el direccionamiento que el gobierno puede hacer de estos recursos se asume que puede ser mejor. Tenemos las presiones, por supuesto, que actualmente tiene la sostenibilidad fiscal, que está amarrada, como les decía, a compromisos normativos, constitucionales y de otro tipo, con obligaciones presupuestarias que no se pueden eludir, es decir, que de las cuales no nos podemos salir porque estaríamos incumpliendo con los principios del Estado de Derecho, al mismo tiempo que se acumula un alto déficit y un alto endeudamiento. Y por último, una realidad que quienes vivan fuera del gran área metropolitana tienen clarísimo, es que, y bueno, y quienes vivimos en el área metropolitana, pero también somos conscientes y estudiamos y repasamos y observamos la realidad social, que es que hay disparidades regionales de desarrollo económico y social amplísimas entre distintos sectores, entre distintas regiones, entre distintas provincias, barrios, distritos, cantones, como les quieran llamar, que comprometen nuestro desarrollo equitativo y nuestro desarrollo justo con todas y todas las personas que habitamos en este país. Va en aumento la desigualdad, además, que tenemos entre cada uno de los integrantes de quienes vivimos en Costa Rica. La OCDE también hace recomendaciones. Quiero aclarar, lo que dice la OCDE no es el único diagnóstico que existe. Hay muchísimos diagnósticos y muchísimas formas de entender los distintos problemas con los que cuenta el Estado. Estas observaciones que hace la OCDE las hace con fundamento en su paradigma de buen gobierno. Ya voy finalizando porque se va acabando el tiempo. ¿Qué recomendaciones hace la organización? Al país, fortalecer el centro de gobierno, es decir, que ya Mideplan no sea el único que dirija a través del Plan Nacional de Desarrollo la planificación de toda la institucionalidad, sino que también se junten este esfuerzo el Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Hacienda. Esto se hace a través de la incorporación del criterio de que la planificación no sea la planificación únicamente de lo que queremos hacer, sino de cómo invertir los recursos. Por eso ya no se llama nada más Plan Nacional de Desarrollo, sino se llama también Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública. Nos recomienda también desarrollar herramientas para el monitoreo y la evaluación, para inclinarnos hacia resultados, no tanto medir solo eficacia y eficiencia, sino también calidad, justicia, acceso, y evaluar de otras formas los productos y los resultados que le estamos dando a la ciudadanía. Por supuesto, las recomendaciones sobre el marco presupuestario para la planificación estratégica. Costa Rica necesita ganar espacio en su presupuesto para dirigir acciones estratégicas sobre situaciones particulares que deba resolver. No puede estar todo tan amarrado, por decirlo así. Mejoras en la gestión del recurso humano, apoyar iniciativas en pro de la integridad en la gestión pública y la prevención de la corrupción. Acá quiero destacar muchísimo la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que fue lanzada hace menos de un mes, creo, que va en esta línea de poder contribuir a procurar la integridad de la gestión pública y, por supuesto, mejorar la gobernanza multinivel, que eso significa que si hay un gobierno central y una administración centralizada, la administración descentralizada territorial pueda también coordinarse y articular con este otro nivel de gobierno. Es decir, que entre el primer nivel de gobierno, que es el que está más cerca de la gente, y el nivel superior, que se refiere al gobierno central o gobierno nacional, haya un diálogo y una coordinación permanente. La disputa acá es que llegamos a la pregunta final sobre estos diagnósticos, estas recomendaciones, estos problemas, esta altísima fragmentación.
La pregunta es quiénes crean, modifican o eliminan las instituciones. Y la respuesta es que es el sistema político. Quienes están entre la capacidad institucional y los problemas públicos y el diálogo que tenemos alrededor de esos, en el medio, como les mostraba el primer gráfico, es el sistema político, que hoy por hoy tienen problemas gravísimos a atender, propios, digamos, de la evolución democrática y de la pérdida de algunas capacidades, considero yo, sobre todo para el diálogo y la construcción colectiva, que nos ha llevado de una transición de un sistema político bipartidista como lo conocíamos hacia un pluralismo moderado que se viene consolidando, una crisis de representación y desconfianza en los partidos políticos que altera esta promesa democrática con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque siguen siendo los partidos políticos la única vía o el único vehículo para tener acceso al poder de representación política. Y por supuesto el aumento en las diversas voces que inciden en política. Ya no son solo los partidos políticos los que hablan de los asuntos públicos, también hay otras organizaciones, este mismo espacio y otros grupos que lo hacen, pero siguen teniendo la limitación de que los mecanismos formales de representación y esta institucionalidad no necesariamente se ha ajustado a esta nueva realidad sobre la pluralidad de voces y la pluralidad de visiones. Ya voy terminando. Esto lo vemos reflejado en sentimientos alrededor de la política. Esta es una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de abril de 2021 sobre con cuáles sentimientos la gente asocia a la política. La elección de las personas que direccionan la institucionalidad pública para resolver los problemas que nos atañen a todos. Con cansancio, indiferencia, decepción, desconfianza, malestar. Palabras cargadas de sentimientos absolutamente negativos, y con muy pocos sentimientos que aboquen o que hablen de un entusiasmo, de un optimismo, ¿verdad? Veamos acá en la gráfica de la derecha, en el gráfico 4, cómo ganan la indiferencia, el cansancio, el malestar, la decepción y la desconfianza frente a la pasión, el entusiasmo, la alegría, el compromiso y la esperanza, en términos de los sentimientos que le provoca a la gente esta discusión. Y este problema de representación política o esta desconfianza que hemos tenido en la institucionalidad, en la institucionalidad política, se nos refleja también en las mediciones de confianza de las instituciones. Vean cómo organizaciones ambientalistas o ecologistas por las cuales no votamos y a las cuales no elegimos, tienen más confianza de la gente que el presidente y sus ministros, los diputados y las diputadas y los partidos políticos, ¿verdad? Vean la gravedad de esta situación, cómo confiamos más en los noticieros en la radio que organizaciones estudiantiles, que en quienes toman las decisiones y direccionan todos esos presupuestos públicos y toda esa planificación hacia la resolución de problemas públicos. Los noticieros de la televisión, bueno, acá está la iglesia, es muy interesante, le va bastante bien en comparación con otros. Y vean cómo califican las y los costarricenses además la calidad de las instituciones, del trabajo que hacen, que también tienen derecho a decir si no está bien. Y acá podemos ver cómo hay críticas a las medidas contra la delincuencia, a los salarios de los trabajadores y otros. ¿Cómo responden los actores a este escenario tan fragmentado? Ante la imposibilidad dentro del sistema político de generar reformas integrales, sino lo que hacemos son reformas parciales que no resuelven este tema de la fragmentación, sino que resuelven de manera aislada problemas. Hoy por hoy Costa Rica puede decir que tiene resuelto el tema comercial, tiene una institucionalidad muy fuerte alrededor de este tema. No así en educación, sino que se ha ido desmejorando. En algún momento lo tuvo, pero hoy por hoy es deficiente en muchos aspectos. Acá pongo un ejemplo que si quieren buscarlo es un ejemplo muy interesante que tiene que ver con las discusiones de más de una década sobre las reformas al sector de política social y política social universal y política social selectiva, que tiene que ver con la atención de las personas más vulnerables. Varios proyectos de ley han buscado de reformar integralmente toda esta institucionalidad, pero no ha sido posible que la Asamblea Legislativa dé un paso hacia un repensar de esta institucionalidad de manera integral y de manera estratégica. Además, ¿a qué suman estos actores? Importantes cuestionamientos
a temas tan centrales como el paradigma de los derechos humanos en un sentido muy amplio, un amplio cuestionamiento y afrentas directas contra el funcionariado público, que es la base de el funcionamiento del Estado, de la institucionalidad, y un cuestionamiento sustantivo a las autonomías vistas como un problema y no como un repensar no para repensar el grado de autonomía que tienen que tener los representantes de gobierno. Entonces vemos que hay una demanda ciudadana, por un lado, de mejorar la calidad de los bienes y servicios que el Estado produce a favor de la solución de problemas públicos, y por otro lado, un sistema político que no logra empatarse con estas necesidades que tiene la población. Bienes y servicios públicos que son urgentes para miles de personas en situación de pobreza, pobreza extrema, en situaciones de discapacidad, que hoy por hoy ustedes los ven, si hacen trabajo social, con salir de sus casas, necesitan un Estado capaz de resolverlas. Hay algunas buenas señales, no vamos a decir que todo está mal, pero en esta complejidad del Estado, los actores políticos también han dado buenas señales. Por ejemplo, la transformación del CONICYT hacia la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, que agrega la variable de innovación dentro de nuestras políticas de ciencia y tecnología. Esto es un paso muy avanzado, siguiendo el ejemplo de Corea del Sur. La intención de crear un subsistema de planificación regional para resolver los problemas de las regiones en particular, y reformas en el sector social en materia de población con discapacidad. Quienes trabajan en este tema conocen que hace poco se cambió el enfoque de lo que era el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial hacia el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, en un concepto muchísimo más amplio de los derechos de las personas con discapacidad. Y para cerrar, dejarles una reflexión. ¿Cuál es el Estado que queremos tener y cómo es ese Estado? Esa es una pregunta que como individuos y colectivos nos tenemos que hacer, pero más importante, ¿cómo somos parte de su construcción? ¿Qué sumamos a la construcción de este Estado democrático, de este Estado que nos debe cumplir esta promesa de mejorar nuestra calidad de vida o ser la base sustantiva del crecimiento propio, el crecimiento colectivo hacia el desarrollo, ¿verdad? Dejarles con esta reflexión mi correo electrónico, si alguien quiere escribirme por alguna temática en particular, y también, si me permiten, dejarles unas recomendaciones de lecturas muy interesantes que aportan a esta discusión y de las cuales, por supuesto, tomé insumos para esta conferencia.